everyone, I'm Rania Khalek, and this is Dispatches coming to you from New York City during the UN General Assembly, and I'm pleased to be joined by the Foreign Minister of Venezuela, Iván Gil Pinto. Foreign Minister, thank you for joining me. Gracias, gusto tenerte aquí. Everyone knows Venezuela's economy has been suffering, and one of the biggest sellers of oil to the U.S. market was Venezuela before U.S. implemented sanctions. And now the U.S. is blocking oil sales, but appears to be conditioning possible sanctions relief on Venezuela changing its election policies ahead of the 2024 presidential elections in Venezuela. Have you had discussions about this with your U.S. counterparts during this trip? Las agresiones que ha mantenido el gobierno norteamericano, como tú bien lo dices, han hecho mucho daño a nuestra economía, a nuestra sociedad, y los impactos se sienten diariamente. Con un fin realmente antiético y antimoral, que es torcer la voluntad de un pueblo que decidió su destino a través de elecciones, a través de una revolución democrática, a través del esfuerzo de millones de venezolanos y venezolanas. Actualmente, lo ha anunciado el presidente Nicolás Maduro, nosotros estamos en negociaciones con una parte de la oposición venezolana. La oposición venezolana tiene muchas expresiones. Hay una sola de estas expresiones que es soportada por Estados Unidos, una sola. Y solamente digamos, la testarudez de la soberbia de esta oposición aliada con Estados Unidos es que se vienen manteniendo las sanciones. Las negociaciones que está realizando el gobierno de Venezuela en este momento han pasado de ser unas negociaciones con una parte de la oposición a ser unas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. La oposición venezolana se quitó la máscara desde hace mucho tiempo y expresó, o parte de esa oposición expresó al mundo que ella no es autónoma, que ella no tiene capacidad de decisión, que es una oposición que depende de los intereses de Washington nada más. El gobierno bolivariano ha designado al compañero presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para ser la contraparte en las negociaciones que se llevan a cabo con diversas fuentes o expresiones del poder norteamericano. Esas negociaciones llevan su curso. Debemos decir que no es fácil negociar con un poder tan errático como es el poder norteamericano. Sin embargo, es una labor que viene realizando el equipo negociador. Nosotros acá durante Naciones Unidas, nosotros no hemos tenido contacto con ninguna expresión de este poder de los Estados Unidos. Sin embargo, nos hemos reunido en diversos estamentos de Naciones Unidas, un poco denunciando esta política de agresión, reiterando la voluntad del gobierno venezolano de avanzar a las negociaciones, de lograr un acuerdo que restituya la legalidad internacional. Nosotros no estamos pidiendo nada adicional. En Venezuela hay una democracia revolucionaria en marcha, hay un sistema político sólido, hay una estabilidad política. Venezuela hoy, podemos decirlo, es el país más estable políticamente en este continente. Tenemos una estabilidad plena, una paz social plena. Nuestro único desafío es que nos levanten las sanciones para poder retomar la ruta y el rumbo del desarrollo que ya veníamos y que demostramos que éramos tremendamente exitosos. Esperamos que estas negociaciones sigan desarrollándose y ojalá en el poder, en los círculos del poder norteamericano, pueda existir una voluntad de resolver los puntos que quedan por avanzar. Maduro was recently in Beijing for 6 days, where China and Venezuela announced an all-weather strategic relationship between the two countries. And the Monroe Doctrine, as you know, is all about keeping foreign powers out of the Americas. How has China's rise changed the equation? La visita del presidente Maduro a China fue una visita extraordinaria. Como bien lo decía, hemos elevado
el carácter de la relación, de una relación estratégica integral que existía hasta esta visita, a una relación estratégica, en inglés la expresión all weather, en español es a toda prueba y todo tiempo, es decir, una relación realmente superior. Es la relación más importante, es el esquema de relacionamiento más importante que tiene China con sus socios. Esto transforma a Venezuela en el socio más confiable en América Latina. Hemos trabajado aspectos comerciales, de intercambio de productos agropecuarios, de materias primas, de energía, entre otros. Hemos trabajado aspectos de ciencia y tecnología, tenemos un programa aeroespacial muy importante con China, es decir, tenemos cooperación en todas las áreas posibles que puedan tener dos países. Esto significa mucho para nosotros, significa mucho para América Latina, ya que estamos hablando con una superpotencia de paz, como lo ha descrito el presidente Nicolás Maduro. China es un país emergente que prácticamente, podríamos decir que ya emergió en el mundo como una superpotencia, es un elemento de equilibrio político y comercial y económico a nivel mundial, y la alianza que tiene Venezuela con China nos va a servir precisamente para llevar este equilibrio. No es una alianza para competir ni para sustituir ningún otro poder, pero sí es una alianza que nos permite a nosotros avanzar con paso firme en relaciones de igualdad. China, con todo el superpoder que tiene, con lo que significa en ciencia, los avances que tiene en ciencia, tecnología, en el comercio, el mercado que significa China, la alianza con Venezuela es de igual a igual. Esto es una gran diferencia. Ninguna otra superpotencia en el mundo ha planteado un esquema de esta forma. Nosotros lo vamos a aprovechar con una visión latinoamericanista, con una visión caribeña, y creemos que estamos a las puertas de realmente de la construcción de un modelo de relacionamiento ideal entre los países. There's all these institutions, the OAS, the UN Security Council, the G20, and both at the regional and global level, these institutions have been widely criticized for serving US interests. And now we have other institutions. We have G77, BRICS, CELAC, and the Venezuelans have initiated the group of the Friends in Defense of the UN Charter. What's the significance of these rival institutions? El presidente Chávez, en su primer discurso ante la Asamblea Nacional, en su toma de posesión en 1999, hacía una profecía. Este siglo, el siglo XXI, estábamos a final del siglo XX, el siglo XXI nos encontrará, no será el siglo del unilateralismo, no será el siglo de fuentes unipolar o bipolar. Será un siglo de un modelo multipolar, multicéntrico, con diversas fuentes o esquemas de poder para dar el equilibrio mundial. Eso es una realidad hoy en día. Lo vemos con la irrupción muy fuerte en este momento de estas organizaciones, los BRICS, CELAC, la Unión Africana, todo el esquema que viene emergiendo, las superpotencias que vienen emergiendo como la China, como la India, ahora Bharat, con la potencia también surafricana que viene emergiendo, las potencias como Brasil en Sudamérica. Es decir, una fuente de equilibrio, de paz, es la garantía de poder avanzar a un mundo de paz. El mundo está dejando atrás el unilateralismo, el mundo está dejando atrás el único polo de poder o el control hegemónico que ejercía un poder como los Estados Unidos y con sus aliados en Europa, y pasando a una etapa de solidaridad, de complementariedad, de nuevas relaciones comerciales, de nuevas relaciones sociales, de nuevas relaciones políticas, y Venezuela ha sido vanguardia en eso. Nosotros tenemos el orgullo, gracias al presidente Chávez, de haber iniciado esas transformaciones en América Latina a través de la CELAC, a través del ALBA, TCP, a través de la UNASUR. Es decir, un esquema de complementación, de trabajo, de integración, de verdadera unión entre los países.
además, hoy en día tenemos que decirlo, la realidad, y sobre todo se ha puesto en evidencia luego de los conflictos en Europa Oriental, la realidad dice que hay una nueva geopolítica, y esa nueva geopolítica es necesaria, es importante, porque es la única vía de dar un balance mundial para garantizar la paz, para garantizar la lucha contra el cambio climático, para garantizar la igualdad de los estados. Y nosotros siempre vamos a estar en esa línea y estamos seguros que lo vamos a ver nacer en esta segunda mitad o esta segunda parte del siglo XXI. So almost 4 years ago, the U.S. was trying to install Juan Guaido as president, and it looked from afar that the situation was quite perilous for the Venezuelan government. Yet here you are 4 years later, apparently firmly in power, and Juan Guaido is now living in the U.S. And is out of the picture. So what is the status of the opposition and of the U.S. project to try to overthrow the Maduro government today? Hay dos elementos importantes en esa pregunta. La primera, el proyecto fallido, fracasado, que trató de imponer la administración Trump del Juan Guaidó. Un proyecto donde se trató de imponer una figura que se juramentó en una plaza pública como presidente de un país soberano como es Venezuela. Con un elemento complejo de un ridículo diplomático y político que hicieron una serie de países reconociendo, sobre todo países europeos y Latinoamérica, reconociendo esta imposición de los Estados Unidos. Yo creo que ese ridículo diplomático ya quedó atrás, hemos pasado la página, ya la mayor parte de los países han vuelto a la sensatez y bueno, Venezuela está dispuesta a pasar esa página, a seguir trabajando, a construir nuevamente las relaciones políticas y diplomáticas como deben ser. Y nunca más se repita una situación como esta en ningún país. Yo creo que la enseñanza que nos deja es que Estados Unidos no puede imponer gobierno y de esta manera tan ridícula como trató de hacerlo con Juan Guaidó. Por otro lado, está el tema de la oposición en Venezuela. Precisamente esa política de Trump y el error de la oposición en Venezuela fue haber hecho seguidismo, haber aprobado esa política de Donald Trump en el entendido de que esa era la vía para derrocar la revolución bolivariana. La oposición en Venezuela quedó más descolocada que nunca, violó todos los principios del derecho nacional e internacional, violó todos los principios de la Constitución y violó todos los principios democráticos y de derechos humanos en Venezuela. Y hoy en día estamos ante una oposición, pudiéramos decir, derruida, acabada, con mucha incapacidad de encontrar nuevamente su rumbo, y fue el resultado de la política de Donald Trump. Donald Trump, pudiéramos decir que fue el agente que no solamente destruyó la economía venezolana y nos hizo mucho daño a través de las sanciones y el reconocimiento de un gobierno ficticio, sino que también con esa política acabó con la oposición venezolana. Hoy en día, debemos reconocer, hay una parte de la oposición venezolana, o varias partes de la oposición venezolana, que tratan de encontrar nuevamente su camino democrático. Allí, el gobierno bolivariano y las instituciones del Estado, de la República Bolivariana de Venezuela, están prestas a ayudar a que precisamente las fuerzas políticas que se oponen al gobierno bolivariano encuentren su forma de expresarse, y las tienen. Participación en elecciones regionales, elecciones parlamentarias, participación en todos los espacios políticos. El presidente Maduro ha sido magnánimo en esa victoria y ha permitido que la oposición, porque un gobierno democrático tiene que funcionar con una oposición. Ahora, el reto es qué oposición, cómo se construye una oposición después de haber hecho tan semejante aberración política de apoyar un gobierno que no existe. El tiempo lo dirá, vamos avanzando y estamos seguros que más temprano que tarde en Venezuela la participación política se dará como en cualquier país democrático,
cuando la oposición retome su papel de agente democrático también. So you served as the agriculture minister under Chavez, and now you're the foreign minister serving under the government of Nicolas Maduro. So that means you've been serving in the Venezuelan government now throughout different administrations, during different challenges. And many oil-rich countries have had the challenge of becoming oil dependent and not diversifying their economy. And that critique has been leveled at Venezuela as well. So I'm curious, how do you respond to that critique, and has Venezuela tried to overcome this challenge? A Venezuela le fue dado un papel por los Estados Unidos durante más de 100 años de factoría petrolera. Nuestra única misión en la economía regional y global era la de producir materias primas, como muchos países. Y esto hizo muchísimo daño en toda la economía venezolana, al punto que a la llegada del presidente Chávez al poder en 1999, a pesar de ser y haber sido uno de los principales países exportadores de petróleo, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, Venezuela por mucho tiempo fue el principal país exportador de petróleo del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Venezuela llegó al año 1999 con un 80% de pobreza. Es decir, era un modelo, se le impuso a Venezuela un modelo de país monoexportador, de país proveedor de petróleo, de solamente país proveedor de petróleo. A la llegada de la Revolución Bolivariana, uno de los principales proyectos del comandante Chávez fue precisamente diversificar no solo nuestra economía, sino nuestra sociedad, diversificarnos como país, como dar condiciones, construir una infraestructura para todo el país en agricultura, en industria, en servicios, en tema social. Y comenzamos una tarea bastante difícil. Podemos decir que el comandante Chávez logró, gracias a los ingresos petroleros, construir una red, una infraestructura maravillosa de soporte industrial, agroindustrial, de servicios, que hoy en día está allí, está de pie, está convirtiéndose en un motor fundamental para la economía nacional. Ha sido quizás la transformación más grande que ha podido hacer la Revolución Bolivariana. Hay que decirlo, mientras tuvimos el ingreso petrolero, fue muy difícil combinar estas dos actividades, sobre todo por el entorno mundial, por el papel que se le daba y la intención de las fuerzas imperiales de impedir el desarrollo de otras fuerzas productivas. Hoy en día, tenemos que decirlo, producto de las medidas coercitivas unilaterales de las sanciones, que eliminaron prácticamente el ingreso petrolero, 99% del ingreso petrolero desapareció de Venezuela de un año para otro. Hoy nos estamos recuperando. Venezuela, gracias a la infraestructura de Chávez, gracias al proyecto del comandante Hugo Chávez, gracias al Plan de la Patria, el primer Plan de la Patria y el segundo Plan de la Patria, Venezuela estuvo lista para enfrentar la dificultad más grande que ha enfrentado Venezuela como república, que ha sido las sanciones. Hoy en día nuestra producción agrícola comienza a aumentar, nuestra producción industrial comienza a aumentar, estamos diversificando la economía, el presidente Maduro ha decretado la ley de zonas económicas especiales, hay 4 zonas especiales ya diseñadas, una quinta zona está construyéndose, lo que nos ha permitido hoy pasar de ser un país dependiente netamente de las exportaciones de bienes y servicios, sobre todo bienes y servicios alimentarios, a ser un país que se autoabastece en materia de alimentación. No ha sido un camino fácil, es romper con 100 años de un esquema impuesto, pero lo estamos logrando por 2 razones. Uno, la infraestructura y las inversiones realizadas por la Revolución Bolivariana con el presidente Chávez, y 2, por la voluntad del presidente Nicolás Maduro de seguir avanzando. Esa es la clave que nos ha permitido vencer las sanciones, sobre todo las sanciones petroleras, económicas y financieras contra el pueblo de Venezuela.
Well, President Biden has announced temporary legal status for some 500,000 Venezuelans. And the narrative in the US media is that over 7 million Venezuelans have left the country because they're escaping, Maduro's human rights abuses and economic mismanagement. What's your response to that narrative? La migración en Venezuela ha sido utilizada como casi todos los elementos en Venezuela, de diversos tipos, han sido utilizadas para atacar al gobierno bolivariano. No hay un evento político que no haya sido utilizado en Venezuela, o social, que no haya sido utilizado en Venezuela como arma contra nuestro gobierno, entre ellos la migración. Nosotros en Venezuela somos un país de acogida de migrantes. 6 millones de colombianos, 1 millón de chinos, 1 millón de árabes, sirios, libaneses en Venezuela con su descendencia, europeos. Venezuela ha sido tradicionalmente un espacio donde recibimos migrantes ecuatorianos, europeos, y han sido tratados de manera espectacular. Las sanciones han causado un daño económico muy importante. Nosotros pasamos de tener el salario mínimo más alto en América Latina, sobre los $500 mensuales, a tener en un momento dado un ingreso realmente muy bajo, por debajo de los $10 mensuales. Realmente ya ahora se está recuperando, pero llegó un momento que fue un episodio realmente dramático, porque se buscaba crear el caos. Esto ocasionó que una parte de los venezolanos decidieran, como lo hacen en cualquier parte del mundo, bajo una situación económica, migrar a buscar otras fuentes de ingresos, a mejorar su situación. Las cifras realmente que ha dado algunas instituciones, pudiéramos decir que son cifras poco profesionales, realmente una piratería en la construcción de este elemento. Eso se lo hemos dicho a las organizaciones que trabajan en Naciones Unidas, porque han sido cifras que todos los días periodistas inflan a su antojo, no tienen ningún basamento científico. Hablan de 7, 8, 9. Nosotros bromeábamos y decíamos que en un momento dado iba a haber más salida de venezolanos que vivían en Venezuela, si seguían inflándola, porque todos los meses iban agregando millones de venezolanos a esta cifra. La realidad es que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho una política migratoria nefasta, ha hecho una política migratoria que ha estimulado precisamente que muchos de los venezolanos que salieron a América Latina, a Colombia, a Perú, a Chile, hoy en día sean atraídos por este polo en los Estados Unidos y crear una crisis ficticia de migración. El presidente Maduro ha anunciado un plan, el llamado a una conferencia para atender precisamente nuestros migrantes, que pueden estar alrededor de 1 millón viviendo en distintas partes del mundo. Sin embargo, Estados Unidos, que tanto vocifera querer proteger a los migrantes, no nos permite a nosotros atender los migrantes. Nos tiene cerrados los consulados. Nuestros consulados, nosotros visitamos aquí el consulado de Nueva York, está completamente vandalizado. El gobierno de Estados Unidos, violando la Convención de Viena, permitió que personas ajenas al gobierno venezolano tomaran los consulados, los destruyeran, los saquearan, dejaran sin capacidad de funcionar y sin capacidad de atender a la población migrante que vive hoy en los Estados Unidos. Y también sucede en Canadá. Y estamos haciendo un esfuerzo tremendo para atenderlo en países vecinos, en México, en República Dominicana, porque los Estados Unidos no nos permite atender a los migrantes. Si los Estados Unidos quisiera, y el gobierno de Biden quisiera realmente una política de migrantes, atender a los migrantes venezolanos que tuvieron que venirse por motivos económicos a los Estados Unidos, que nos permita retomar nuestros consulados, atender la población desde los consulados. Y nosotros lo hemos dicho y hemos estado siempre pidiendo, sin nada a cambio, sin condicionamiento, simplemente es una atención. Los venezolanos requieren tramitar documentos, tramitar cuestiones comerciales, atención de su gobierno. Venezuela tiene programas sociales para atender migrantes que Estados Unidos nos está impidiendo hacerlo. Así que es una política hipócrita del gobierno del presidente Biden hablar de protección a migrantes y ni siquiera al país de origen de esos migrantes se les permite atenderlo.
We're starting to hear more about this border dispute between Guyana and Venezuela over this very oil-rich territory, and of course Exxon has its eye on it. It seems it could even become an international flashpoint. What's Venezuela's perspective on this dispute? El tema de nuestro diferendo limítrofe con Guyana, primero hay que decirlo, se remonta a 1899, cuando de manera fraudulenta el arbitraje despojó a Venezuela de una parte de su territorio, la Guyana Esequiba. Años después, ese error trató de corregirse a través del Acuerdo de Ginebra, donde las partes, en este caso el Reino Unido de la Gran Bretaña y Venezuela, fijaron una vía para resolver ese conflicto limítrofe a través de una negociación amistosa y buscando una solución práctica y aceptada por ambos países. Esa es nuestra posición, buscar una solución práctica aceptada por ambos países. Lamentablemente, los acontecimientos han llevado a la presencia cerca de ese territorio de la ExxonMobil, ¿no? Esta petrolera norteamericana que ha comprado a todos los estamentos políticos de Guyana. Toda Guyana son empleados, o sea, la dirección política de Guyana, sus presidentes, sus ministros, sus directores, son agentes pagos por la ExxonMobil, son empleados de la ExxonMobil. La ExxonMobil paga el juicio que trata de hacer Guyana contra Venezuela, paga sus abogados, paga sus movimientos, paga sus lobbies. Es realmente una situación vergonzosa, lamentamos, porque ese país se merece realmente ser un país independiente y soberano. Nosotros estamos luchando contra la ExxonMobil, nosotros estamos luchando contra los intereses de Estados Unidos. La ExxonMobil pretende explorar y explotar petróleo en aguas que no están delimitadas ni siquiera. Aún bajo la visión de Guyana, son aguas que no están delimitadas. ¿Cómo es posible que la ExxonMobil pretenda explotar estas aguas, explotar el petróleo en estas aguas sin autorización del gobierno de Venezuela? Y nosotros hemos dicho, esto tiene que revisarse. No hay nada en el derecho internacional que autorice esta situación. Y es lo que le hemos dicho al gobierno de Guyana. Vamos a sentarnos, vamos a discutir, vamos a buscar una solución práctica, amistosa, que ambos aceptemos. Sin embargo, pareciera que la tendencia es a una presencia cada vez mayor de Estados Unidos inmiscuyéndose en los asuntos de los dos países. Es la aplicación de la doctrina Monroe. Meterse allí, tomar una decisión, emplazar una base militar allí para amenazar a Venezuela, y nosotros no lo vamos a permitir. Y le hemos dicho al gobierno de Guyana, la única vía para la solución del conflicto limítrofe es la negociación entre las partes. Y allí nosotros nos mantenemos y somos firmes en mantenernos. Y pedimos al gobierno de Estados Unidos, exigimos al gobierno de Estados Unidos que no se inmiscuya en este asunto y que deje de estar amenazando con presencia militar. Hemos tenido 2, 3, 4 visitas del Comando Sur a Guyana, hacen ejercicios militares, es decir, hay toda una construcción de una narrativa de amenaza militar, de emplazar allí, de presentarse luego como víctimas. Y la realidad es que Guyana, lamentablemente, en este momento está vendida a ExxonMobil y realmente trabajando para los intereses de Estados Unidos. Por la parte de Venezuela, el discurso es, vamos a conversarlo amistosamente, vamos a buscar una solución que sea realmente práctica y que satisfaga a las partes. Esa es nuestra posición. We just had the anniversary of the coup in Chile. What is the threat of fascism in Latin America today? El fascismo es la principal amenaza que enfrenta América Latina hoy en día. Todas las experiencias fascistas se han aplicado, nosotros lo sabemos bien porque todas las experiencias fascistas se han aplicado sobre Venezuela. En estos 24 años hemos vivido todas las expresiones de fascismo, las hemos derrotado también. Sin embargo, Venezuela siempre es un laboratorio de ensayo para ello. Y hoy en día lo estamos viendo, lo vimos en Brasil. A una semana de asumir el presidente Lula la presidencia, las fuerzas fascistas se volcaron a derrocar el gobierno, impulsadas por Bolsonaro. Lo hemos visto en Ecuador, donde incluso
el sicariato se hace presente y hay fuerzas fascistas detrás de eso. Lo hemos visto en Argentina con el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo hemos visto en Chile presente, lo hemos visto en todas partes. Entonces, América Latina tiene que plantarse firmemente y derrotar definitivamente la amenaza del fascismo, que es la estrategia que está utilizando el imperio norteamericano para socavar la voluntad de los pueblos. Así como en un pasado utilizó los golpes de Estado, los golpes judiciales, los golpes parlamentarios, hoy en día pareciera que el fascismo es una de las herramientas que quieren utilizar para lanzarla contra los pueblos. You spoke recently about the steadfastness of Venezuelans against imperialist aggression and this need to continue to protect the Bolivarian Revolution and its many accomplishments. Can you explain to our audience what's at stake for Venezuela? Hoy en día nosotros somos victoriosos, vamos a decirlo. Nosotros vemos la resistencia que hizo Venezuela durante todos estos años nos permitió estar hoy en un estado de victoria, con muchos retos, con muchos desafíos por delante, porque tenemos que crecer económicamente, necesitamos incrementar el salario de nuestros trabajadores, necesitamos incrementar la protección social, pero le podemos decir al mundo hoy que nosotros hemos vencido el ataque imperial. Y ahora vamos a una etapa de renacimiento, una etapa de avance. El año pasado crecimos 15%, este año vamos a crecer otro 5%, vamos a entrar en una etapa de crecimiento de producción petrolera, producción agropecuaria, producción industrial y estamos precisamente con el mejor de los ánimos, después de haber derrotado todos estos ataques del imperialismo contra nuestro país. You know, you're recently the foreign minister of Venezuela. You're serving in a socialist government. How did you end up serving in the Venezuelan government? What is your political trajectory? Were you active when you were younger? Tell us about your background. Myself. Yes. Lo voy a responder no en términos personales, ¿no? En Venezuela, la revolución bolivariana se ha ganado el espacio que tiene. Nosotros no nos ha regalado el espacio nadie. Nosotros venimos de las luchas populares. Nosotros venimos de las luchas en la calle, de haber sufrido ataques, de haber sufrido, digamos, violaciones de derechos humanos, de haber conquistado cada uno de los derechos que tenemos, nosotros lo hemos conquistado luchando. Muy a diferencia de cómo se construye el liderazgo hoy en día en el mundo, que se construyen a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Y de allí venimos, de las luchas estudiantiles, de las luchas gremiales, de las luchas políticas, el presidente Maduro, de las luchas sindicales. Todos y cada uno de los líderes, de los personeros de la revolución bolivariana tienen una historia de lucha importante y nosotros también venimos de eso. También se ha desarrollado en Venezuela todo el tema, digamos, académico, intelectual, una formación integral, pero realmente viéndolo en perspectiva o en retrospectiva de lo que venimos, nosotros vamos a decir que todos y cada uno de nosotros venimos de una lucha de conquista de nuestros derechos y allí nosotros vamos a seguir avanzando de aquí en adelante. Foreign Minister, thank you so much for joining me. Gracias a ustedes.